Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a su programa de reflexión y de análisis y discusión y conversaciones sobre la realidad nacional, como El Guarapo, por vertvnoticias.com, su ventana hacia la libertad. Ajá. Siguen los debates políticos candentes en Venezuela. Ayer los dos principales dirigentes del PSUV y principales responsables de la debacle sufrida por ese partido en las elecciones parlamentarias ocurridas en el pasado fin de semana, utilizaron todos sus recursos técnicos, todos sus recursos comunicacionales para movilizar a 230 muchachitos que todos trabajan en ANTV, en el Ministerio de Educación, ahí estaban famosos golpistas en el sentido de que le encantaba darle golpes a las mujeres en la UCB, gritando que venía la venganza y no sé qué, sin darse cuenta de lo que está pasando en Venezuela, es expresión del agotamiento de un modelo económico. Quizás valga la pena hacer un paréntesis para comentar también que como parte de ese agotamiento del modelo económico, nuestra queridísima, suficientemente jamás bien amada Cristina Kirchner le dio una de sus pataletas ayer y dijo que no iba a ir un carrizo a la toma de posesión de Macri, razón por la cual se apeló a la justicia, que allá parece que funciona, y le dijeron: mija, usted es presidenta hasta las 11:59 de la noche del día de ayer, y de ahí para adelante usted es ciudadana y paga los impuestos y haga cola. Y se está dando en este momento toda la larga procesión de actividades para la toma de posesión de Macri, con presidente. Yo vi de pie aplaudiendo cuando entró Macri a la Casa Rosada al señor Evo Morales, quien dijo ayer que estaba muy preocupado por el caso de Argentina y de Brasil y ahora de Venezuela, es decir, que siente que la soga se le aprieta el cuello. Pues esa misma sensación la está sintiendo en este momento tanto el señor sponsor de este programa como el señor Maduro Moro, quienes insisten en huir hacia adelante para no reconocer lo que les pasó. Fíjense, pareciera que hay que explicarle, como lo dijo con semiótica precisión el señor candidato derrotado en la alcaldía de Maracaibo, Algo Pérez Pirela. ¿Cuál será el nombre de ese señor? Pérez Pirela, él tiene un nombre y tiene una barba. Dijo que esto fue una derrota. Agregó Marreto, la más aplastante derrota. Agregó Bernal, nos han derrotado severamente, el pueblo nos criticó. Dice Néstor Francia que Chávez vive y la lucha sigue, copiando una consigna sandinista, pero obviando el origen de la consigna Sandino vive, la lucha sigue. Fue una transmisión del general Santos López, del muchacho Santos López, que acompañó a Sandino en la trágica entrevista con Somoza donde lo mataron y se escondió en las montañas donde peleaba Sandino y después se encontró con Carlos Fonseca Amador y con Tomás Borges y le dijo, donde andaban ellos organizando guarandingas comunistas, le dijo: estas montañas son sandinistas, Sandino vive, la lucha sigue, y 25 años después de lucha guerrillera, torturados, muertos y sacrificios y alianza y cuanto Dios crió, es que salió Somoza. Esta partida de panzones, ladrones, burócratas, corruptos y adocenados pretenden repetir la consigna de los sandinistas endosándose de la Chávez, sin ningún valor, ni ético ni épico. Por eso tal vez el señor Carlos Marx, citando a quien no me acuerdo, pero él citaba a alguien, decía que él, creo que era Hegel, que la historia unas veces se repite como tragedia y otras veces se repite como comedia, y estamos viviendo la comedia de los derrotados. Estos señores, mira, están realmente fuera de foco. Los invitados internacionales de ellos, yo hablé con algunos en la UNASUR, me afirmaron, bueno, no porque no fue conmigo, pero yo estaba ahí en el Bululú, afirmaban que recibieron un informe de la Cancillería donde decía: las encuestas están equivocadas, cierto que van a sacar una alta votación, pero nosotros vencemos. El señor diputado por Puerto Ayacucho, ¿me ese lado? No, por Puerto Ayacucho, allá, por Tucupita. Por Tucupita fue. En un programa con Vladimir Villegas dijo:
Ajá, nosotros tenemos 215.024, que da tanto. Hizo un poco de cuenta ahí y entonces demostró que con esas cuentas, nada más, sin mover ni un lápiz, ellos no ganaban, quedaban por encima de la elección, de la votación que obtuvo Capriles. Y dijo, nosotros no necesitamos el 1 por 10, con el 1 por 5 lo raspamos. ¿Con qué nos encontramos? Que no funcionó el 1 por 5, ni el 1 por 10, ni el 1 por 1. Que la gente que llevaron obligada a votar en esos procesos de arreo de personas irresponsables e irrespetuosos, resulta que le decían sí mi amor, cómo no, y chupulum se ampararon en una de las cosas que más se preocupó en demostrar la MUD en todo este proceso electoral, que el voto es secreto y que voto que entra en esa urna, voto que se cuenta ya adelante. Que ahí no hay posibilidad de trampa, que las trampas y fraudes que he oído en este país son todas por abuso del poder, pero la política económica le hizo tanto daño que ni con el más descomunal abuso de poder que ha visto Venezuela para campaña electoral en alguna, lograron que ninguno de sus candidatos importantes o ganara o quedara de primero. Todos quedaron de segundo, los que entraron y además de alta importancia, como Diosdado, Elías Agua, ¿cómo se llama el que echa a perder la autopista? Ayman el Trudy, la señora esta Tania, no me acuerdo, Tania Díaz, que están hechosita, Darío Viva, todo eso llegaron de segundo. Y ahí detrás de la ambulancia y pegando alarido, único puesto. Pues bien, ¿con qué paga el PSV su fracaso burocrático, porque hay que decirlo, burocrático, adocenado y corrupto, en el día siguiente de las elecciones? Votan todos los directores de línea de Sudeban, torturan moralmente a los trabajadores diciéndole, mira, a ti te faltaron 2 traidores, llenan de insultos a los trabajadores del sector público. En la asamblea, ¿cómo se llama esto? En la Biblioteca Nacional, hay grupos paramilitares amenazando a los trabajadores. ¿Te puede creer eso? Así porque que son traidores y que no votaron. Y esto es una cueva de escuálidos, y aquí y malagradecidos, y que se vayan para la M, que aquí no tiene que venir nadie a nada, porque nosotros le dimos canaimitas y no votaron por nosotros. No hay uno, un ápice de autocrítica. Ahí no hay una sola reflexión de que la política económica populista y corrupta, las dos, que llevaron a este país, lo pusieron en las puertas, además trajeron a este país, lo pusieron en las puertas de la peor tragedia económica que vamos a vivir, apriétense, porque lo que es enero y febrero y marzo es candela pura, de miseria, de verdad, las cosas no pintan bien y hay que prepararse para ver cómo hacemos los acuerdos políticos que nos permitan evitar una tragedia en Venezuela, y eso es una de las cosas que podemos hablar sobre la MUD. Pues esos señores no han dicho ni una palabra de que ellos cometieron errores. ¿Se equivocó o no se equivocó Maduro al decir, como sea, vamos a ganar? Mintió. Primero, porque no supo hacer nada. Segundo, porque desmovilizó a su gente y les hizo creer que basándose en el poderío del Estado, del Poder Ejecutivo, bastaba para ganar unas elecciones. Y así como el señor Carreño mintió con ese poco de cifras, Javier Villardo sacó un análisis basado todo en el poderío de la maquinaria electoral chavista. ¿Y cuál es la conclusión? Que esa maquinaria no existía, que esa maquinaria se desinfló, que pasaron a la misma reflexión, si me perdona mi amigo Marcita, aquel bando metafísica de que la maquinaria era invencible, que fue el mismo razonamiento con el cual se aliaron AD y COPEI alrededor de la candidatura de Salas Romes para frenar a Chávez, cuando en realidad estamos en presencia de la caída completa de la simpatía de un modelo que había hecho agua, como esto pasó en el año 98, y que aquel se supo montar en eso y lo dominó muy bien. Y entonces, en vez de descubrir que eso es lo que pasaba, empezaron a hacer reflexiones metafísicas, yo no sé cómo llamarlas, invocaciones a Dios, etcétera, diciendo que, bueno, fue una falla organizativa, que nos descuidamos por aquí, que nos descuidamos por allá, y lo que más descuidaron fue la protección, defensa, desarrollo y ampliación, y sobre todo modernización de la democracia venezolana. Pues esto están cometiendo la misma burrada. Sustituyeron las ideas organizativas de reivindicación social del socialismo por un populismo atroz, vulgar y sobre todo humillante. Yo te doy, y además lleno de mentiras, porque en 12 días no se hacen 50.000 casas. Yo te doy una casa, te doy la llave y te quedas ahí para que votes por mí, porque si no votas por mí te saco.
yo te doy una canaimita prestada y además con una constante, para que usted vea cómo cuando el deterioro moral es fuerte. En 5 sitios donde repartieron canaimitas, incluido en Monaga, en menos de media cuadra, cuando salían los autobuses de pocas cuadras, cuando salían los estudiantes trasladados con sus canaimitas en la mano, los asaltaban bandas y se las quitaban. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo lo hicieron? Estaban viendo televisión, estaban viendo la cadena, porque muchas no fueron ni siquiera en cadena, es decir, un estado descompuesto donde el temor a la corrupción y al robo no existe, sino que existe la promoción a la corrupción y al robo. Mejor ejemplo de eso. ¿Ustedes creen que yo en mi vida me iba a imaginar que yo iba a reclamar que trataran mal a Jorge Jordani? Ese señor que se paró una vez en el Congreso Nacional a decir, ustedes son la escoria de la sociedad. Así le dijo a la gente. Después hizo una explicación balurda ahí de que la escoria es lo que flota en el acero y que a eso es que él se refería. No, él humilló e insultó y además hizo abuso de que uno no tiene derecho a réplica de las barbaridades que él dijo allí cuando confundió conceptos elementales de la estadística con aritmética elemental, que hizo un pegoste ahí que uno ya ahí sabía que iba a ser un desastre de gestión. Pues ayer al señor Jordani y al señor Héctor Navarro los tuvieron que sacar por la cocina del Hotel El Conde porque los iban a linchar. ¿Quiénes los iban a linchar? Los seguidores de Maduro. No fueron otros, los mismos seguidores de Maduro que se fueron a Miraflores hace una marchita cuando él salió con un camión, decía el pueblo me aclama. Ese pueblo era puro trabajadores suyos y hicieron una asamblea. ¿Y cómo estará usted débil que tuvo que hacer una asamblea con los trabajadores de Ávila TV y los tipos de surdaconducta y los asesinos esos, no, los protoasesinos, pues no mataron a nadie nunca, de las bandas de asalto que tenían ahí en la UCB hace como 5 años, que fueron rechazadas en todas las elecciones por los estudiantes. Yo creo, y eso, uno le agrega después las reflexiones que hace el sponsor de este programa, en su programa de la noche, repitiendo los videos de Chávez que más regañan a Maduro, subrayando que aquí gana a ver si se mueve Chávez y que no existe líder que se llame Maduro. Y después sacó 7 spots, es que se llaman los pedazos de un programa, 7 spots, esos son segmentos del programa, de declaraciones de Henry Ramos Ayú prácticamente desde que tenía 26 años para acá. Le dedicó la campaña completica, el programa completico a Ramos Ayú, insultando, ofendiendo, diciéndole grosería, insinuando, como siempre él cree que de acusar a alguien de homosexual es una cosa terrible, de ser que él tiene un miedo horrible a que algún día le toque ser homosexual y no sepa manejarlo. Yo no sé cuál es la homofobia de ese caballero. Sí, o ese con candidato a dama, yo no sé cómo describía a los homofóbicos. Entonces, y repite línea por línea la insultadera. Y uno se dice, esos son los mismos que se reunieron con los presidentes que invitó el gobierno y les dijo que ellos querían que usaran a los expresidentes de bisagra para mejorar las relaciones en Venezuela. Eso le dijo Maduro a los expresidentes. El mismo Diosdado Cabello, que desde Conatel convenció a los empresarios de la importancia de la privatización o la desprivatización, yo no sé, de Digitel y de Cantebé y todas esas cosas. El técnico que llegaba a Ginebra hablando maravilla y después se volvió ese gorila. ¿Y tú sabes por qué yo creo que ese hombre se volvió ese gorila? Porque es gorila. Porque el público chavista no le estaba parando. Y la mejor prueba es lo que le pasó en el Furrial. En el Furrial perdió. Entonces ellos están desesperados, alimentando una fantasía de radicalismo que no tienen. Y Maduro lanza una pregunta que yo creo que hay que ponerle atención. Maduro está un poquito devariando y yo coincido con Capriles en que hay que preocuparse del discurso que está dando, porque no lo estoy dando yo, sino el presidente de la República, que es distinta las consecuencias. Y es que dijo que iba a desconocer las decisiones de la Asamblea Nacional. Adelantó el conflicto interinstitucional. Y eso que trae como consecuencia que lo que era un signo de apertura de la MUD, de poner entre las 3 directivas un miembro del chavismo, como corresponde en la democracia moderna, pues no se ha podido hacer, porque si no tienen los 3 miembros el presidente y los 2 vicepresidentes allí, el secretario, no firman, pues la ley de amnistía no va a poder ser aplicada. ¿Ya has visto? Entonces, a eso lleva la radicalidad.
bueno, no tendrán. De todas maneras, hay la voluntad de darle las presidencias correspondientes que por el método de Hon se aplica allí para que tengan presidencia de comisión. Si no la agarran allá ellos, es problema de ellos, pero yo creo que así es como hay que actuar. Y pasa ahorita una cosa que hay que meter en la ecuación. Hay una campañita de favorecer a una especie de resurrección militar que yo creo que hay que ponerle un parado. Así como Maduro está llamando a la revolución, a que no va a desconocer, a que lance una pregunta que dice, yo les lanzo la pregunta, ¿qué vamos a hacer con una asamblea que no nos va a dejar gobernar? O las vamos a calar, yo quiero que me den la respuesta. Entonces la turbita que tiene ahí gritaba, le digo turbita porque ahí hay unos tipos que yo desprecio, que yo sé que han agredido mujeres en la UCB y no los voy a respetar y son turbas. A esos bandiditos que le estoy diciendo turbita. A esa turbita gritaba, revolución, revolución, abajo la burguesía. Es decir, van a desconocer la institución, para que no tiene con qué. Y ahí está jugando un rol bien importante lo que está pasando en el ejército venezolano. No son salvadores de la democracia. Los salvadores de la democracia fueron los electores. Pero las Fuerzas Armadas, los segmentos radicales y chavistas están quedando en minoría. Y están quedando en minoría porque alguien ahí tuvo un concepto institucional y me llamó la atención lo que me dijo un amigo que en la rueda, en el meeting ese de soldados que hizo ahí Padrino López, ninguno llevaba la escarapela esa amarilla, azul y rojo que los identifica como militantes del MBR, de la cosa esa, del MBR 200. Interesante detalle que habla de que hay un paso institucional ahí. Cierto es que no hay tutelaje sobre la democracia y hay participación de las instituciones. A los compañeros de la MUD, que este es un país que le encanta las comidillas y las pequeñas rencillas, yo voy a pedirle, primero que nada, felicitaciones, porque yo siento que están manejando con muy buen tino las cosas de esta transición de Diosdado para allá. Diosdado anunció que va a cambiar el TCJ, que va a aprobar un acuerdo internacional con China, es decir, van a hacer las provocaciones que le toca hacer en las últimas 3 semanas que le queda de función. Ustedes saben lo que me dijeron de Diosdado. Diosdado pregunta, ¿dónde me voy a sentar en la asamblea? Abajo, a la izquierda, en la esquina, en la manito. Bueno, dice que no quiere ir a la asamblea para que la gente no se burle de él, así que me burlo de ahorita. Bueno, pero este conflicto que nos encanta, el tejemaneje farandulero de que si el presidente de la Asamblea Nacional, ese es un problema menor. Aquí este pueblo votó por un cambio. Aquí este pueblo votó por la unidad y votó porque necesita ser resarcido. Nosotros necesitamos que nos vuelvan a respetar y no hay espacio para que las cosas se pongan así. A mí me encanta lo que estoy viendo de la MUD, hay unos mensajes que surgen de allí, de mucho concepto institucional, de mucha madurez y que están reflexionando los problemas complejos, porque son complejos, no son fáciles, eso de poner, donde hay 5 nombres de una persona, hay un problema bien, como es la cosa, 5 nombres y un puesto, siempre es una situación conflictiva, sobre todo que esto no es un partido único, sino una unidad, ahí hay respeto, ahí hay pluralidad y etcétera, y me gusta el trabajo que se está haciendo, con calma y con firmeza. Que le quede claro al gobierno que aquí con la Constitución en la mano se van a ejercer todos los mecanismos de la Constitución para meterle las cabras en el corral a esa pila de locos que están haciendo contraofertas, amenazas, marchas y ese espectáculo bochornoso al que sometieron a un señor mayor como Giordani y el uso y abuso de los medios que está cometiendo Diosdado Cabello. Que de paso le decimos que vaya reuniendo real porque del gobierno nacional no sale un bolívar más para ese programita. No sale. Los patriotas cooperantes están pidiendo empleo en la embajada americana porque como lo que son sapos sin moral, están dispuestos a vender información. ¿A quién se la compra? Usted no tiene más real para comprar, usted se fuñó. Importante, muy importante, la reflexión que están haciendo sectores académicos del país, acercándose a la MUD para proponer políticas y no proponer impulso. Hay que recordarle a los amigos de Cámara, de Consejo de Comercio, etcétera, que aquí se ganó para un país, no para resolver los problemas de sectorcito. El problema más grave es la economía, el punto clave es la economía y ahí hay que armar los consensos y las transiciones que hagan falta porque este es un país que requiere paz, armonía y prosperidad y sobre todo mucha unidad
porque el cambio que queremos depende de lo sabios que seamos nosotros en esta oportunidad y de lo firme que seamos para meter en el redil que se merecen a los saboteadores y ladrones que nos trajeron a esta tragedia del país en este momento. Se me olvidó excusar que José Luis no pudo venir hoy. Entonces, mañana va a ser la clausura de esta ronda de programa. Hay Navidad, vamos a celebrarla, y a mí me empochuga un poquito el alma la ausencia de mis hijos, pero vi una tragedia del hijo de un amigo que lo mataron, entonces yo digo, mejor nostalgia que esa tragedia, qué horrible, pobrecito, un gran saludo desde aquí a Enrique. Y Enrique Márquez de la Dirección de la Organización de Bienestar Estudiantil, de ahí que trabaja ahí en informática, y le digo, amigo mío, que vamos a llenarnos de fuerza, vamos a llenarnos de paciencia, vamos a llenarnos de entusiasmo, porque a los presos políticos lo vamos a sacar y al país lo vamos a reflotar, porque entre todos, aislando esos ladrones y locos que están haciendo amenazas, vamos a tener esa Venezuela que nos encantaba tener y que todavía la tenemos, pero un poco más pleta. Hasta mañana, @RRicardoRío1. Chuquiti.